la falta de humillación en la iglesia. Hermanos, si usted lee en la segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 13, dice que el rey Salomón se puso de rodillas delante de la congregación de Israel y comienza una oración para interceder por el pueblo, por su maldad. Si regresa al capítulo de atrás, al 6, si usted, hermano, tiene tiempo en su casa para leer ese capítulo, se va a dar cuenta que Salomón le ora a Dios varias veces. De esta manera: si oraren a ti y se convirtieren de sus pecados, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego. Tú ampararás su causa. Que ampararás significa tú protegerás y darás favor a tu pueblo, si esto hicieren. Hermanos, el rey Salomón estaba bien seguro de la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Y el rey Salomón estaba muy cierto de eso, muy convencido que Dios era un Dios soberano. Él sabía que en la oración y la humillación el favor de Dios era ganado. Si usted puede ir a este capítulo 6 y puede ver cuánto es lo que oró él, cuánto es lo que le pidió a Dios, un hombre de oración. Vamos a ese mismo libro, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Crónicas 7, 1. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasó después que el rey Salomón terminó de orar. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Eso es lo que pasó después que el rey Salomón se postró, se puso de rodillas y Dios escuchó su oración. Amén. Hermanos, ¿usted cree que esto pasó solo por la oración? No, hermano, no solamente por la oración. Y usted dirá, ¿por qué es que yo digo esto? Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Versículo 12 al 14. Lucas 18. Perdón, Lucas 18, 9 al 14. ¿Lo tienen? Amén. Y aquí Jesús les relata una parábola a sus discípulos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros como a los otros, dijo también esa parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y fíjense de lo que está hablando aquí Jesús, de unos que confiaban en sí mismos como justos, pero menospreciaban a otros. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y vamos a ver qué acción es la que tomó el fariseo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Con él mismo oraba. No era con Dios, sino que dentro de él decía de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este era un hombre que se creía justo y creía que estaba bien ante los ojos de Dios, pero menospreciaba al publicano, menospreciaba a los ladrones, a los injustos, a los adúlteros y aún al publicano que estaba ahí también en el templo para orar. En primer lugar, hermanos, este hombre mostró una actitud de altivez, creyéndose mejor que los demás, y se creía que era justo. Pensaba que era justo.
En segundo, mostró un carácter legalista. Que un legalista, hermano, trata de ganarse el favor de Dios a través de sus obras. Porque dice el capítulo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Sí que se estaba enalteciendo. Solamente él, según estaba diciéndole a Dios lo que él hacía para tratar de ganarse el favor de Dios. Y mi hermano, eso no funciona así. Sino más bien que en Cristo Jesús somos creados para buenas obras. Estando en Cristo somos creados para buenas obras. Porque aún el que no cree en Dios, el que no conoce a Dios, hace buenas obras. Obras de caridad. Pero el cristiano, el que ha vuelto a nacer, el que está en Cristo, ha sido creado para buenas obras en Él, para andar en ellas. Para andar en las buenas obras, como dice en Efesios 2:10. Vamos ahí. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este fariseo, él no estaba bien ante los ojos de Dios. ¿Y qué dice el versículo 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Dice, no es de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es que Él entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros estemos en buenas obras en Cristo. Dice 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y podemos ver que este fariseo que estuvo en el templo orando, él se gloriaba de sus obras. Solamente le dio a Dios una expresión de lo que él hacía. Y no dijo, perdóname Señor, soy un pecador, necesito tu perdón. Sino que él se gloriaba en sus obras. Hermanos, muchas personas pueden orar, hasta el impío, el que no conoce de Dios también, con sus oraciones repetitivas, con sus rezos. Muchos oran. Pero ¿qué dice en Juan 9:31? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Y mi hermano, usted y yo seguimos siendo pecadores, pero en Cristo Jesús somos justificados. Tenemos acceso al Padre mediante Cristo Jesús, pero los que no están en Cristo Jesús no pueden ser perdonados porque no son justificados por Cristo Jesús. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, dice ahí, pero si alguno teme a Dios, ¿qué sucederá? Y hace su voluntad, a ese oye. Si uno teme a Dios y hace su voluntad, a esa persona Dios va a escuchar. ¿Usted cree que Dios escuchó la oración del fariseo? Regresemos a Lucas 18. Ahí nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Usted cree que Dios escuchó la oración del fariseo? Lucas 18, 13 al 14. Después que dijo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, dice el 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se creía este hombre indigno de aún mirar a donde está el Señor. Sino que se golpeaba el pecho. Me imagino que él sentía dolor porque se golpeaba de pecho, diciendo, Dios, sé propicio
a mí pecador. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí, porque soy pecador. Este hombre mostró sinceridad ante Dios en su oración. Sabía que era una persona que fallaba, pero el fariseo decía que no era, que le daba gracias a Dios porque no era como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese mismo fariseo. Y dice el 14: os digo que este descendió a su casa justificado. El publicano descendió, regresó a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, dice ahí, será humillado. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido por Dios. Dios te pondrá, hermano, por lo alto si te humillas como este pecador. Pero si te enalteces, serás humillado por Dios. En primer lugar, el publicano se humilló. Se humilló. Segundo, reconoció que era un pecador y él fue justificado por fe, estando humillado ante Dios. Estando humillado. Cuando Salomón terminó de orar, el fuego descendió de los cielos y la gloria de Dios llenó la casa, porque él oró de rodillas. Porque él oró de rodillas. Él se humilló. Regresemos a Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo. Esto es Dios diciendo esto: si se humillare mi pueblo. No es que si quieren humillarse, sino si es que yo miro esta actitud de mi pueblo, de parte de mi pueblo. Mis hermanos, de la misma manera que Dios deseaba que su pueblo se humillara ante Él para manifestar su gloria, de la misma manera quiere que el cristiano, que su iglesia lo haga. Eso es lo que Él desea ver, un pueblo humillado, rendido ante su presencia, no llenos de altivez como ese fariseo en el templo. Dios quiere ver a su pueblo rendido ante sus pies. Y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre de Dios era invocado en su pueblo, ¿verdad? Ahora el nombre de Él también es invocado en la congregación, en la iglesia. Si es que ahí se invoca su nombre, ahí debe de haber humillación. Si es que profesas ser cristiano, si es que profesas ser vuelto a nacer, debes de humillarte ante el Señor. Reconocer que eres pecador. Reconocer que necesitas tú su perdón. No solamente el domingo, sino día a día. Porque fallamos, hermanos. No somos perfectos. Mis hermanos, hace falta que el creyente se humille en la congregación. Hace falta que el cristiano se humille en la congregación. Porque ahora podemos ver muchas iglesias, hermanos, donde se la pasan grabando con sus celulares. Y ahora es más un espectáculo. Y ahora quieren que todo se vea lo que hacen, las alabanzas. Y para ver cómo es que se mueve el Espíritu de Dios, cómo es que se mueve el poder de Dios. Y mis hermanos, lo que pasa a veces mucho en muchas iglesias es que causa vergüenza al Evangelio. Los tienen por locos. Porque hay personas tiradas en el piso, rodeando.
Y hace falta más humillación, más que estar grabando en los cultos. Hace falta más humillación, hace más falta palabra, porque ahora, hermano, lo que está tomando el lugar de la palabra es mucha alabanza. Mucha alabanza. Vamos a unas iglesias y, hermano, 2 horas de alabanza y la palabra solamente 1 hora. En vez de hacer 2 predicaciones y 1 hora de alabanza, le dan más tiempo a la música que a la palabra. Y mi hermano, Dios se adora también en la predicación. No solamente cuando están las alabanzas. Si tú anhelas su palabra, si tú quieres escuchar su palabra, tú estás adorando lo que Él habla en su palabra. Tal vez tú dirás, es un hombre hablando, pero lo que el hombre habla es lo que está escrito. Y hace falta humillación. Hace falta reconocer que somos pecadores. Salmos 51, 17. Salmos 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios no quiere decir que Dios va a hacer un sacrificio, sino los sacrificios de las personas. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en medio de su pueblo. Un corazón contrito y humillado para que no lo desprecie. Dios ve la sinceridad de tu corazón. Y el sacrificio que Dios desea es el de un corazón quebrantado, hermano, quebrantado. De verdad quebrantado. Por darle gracias de dónde te has sacado. ¿Cómo estaba tu vida antes? Reconocer que Él es Dios. Reconocer que solamente Él tiene el poder para hacer eso. Para cambiar al pecador. Para perdonar al pecador. Para redimir al pecador. Para justificar al pecador. Solamente Dios tiene ese poder. Ni la terapia, ni las medicinas, ni una semana de vacación hará lo que Dios hace por su palabra. Dice Salmos 138, 6, dice: porque Jehová es excelso, que es grande, Jehová es grande, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahí podemos ver lo que Dios aborrece y lo que Dios le agrada, ¿verdad? Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios es un Dios que elige, hermano, de lo más vil para avergonzar, dice, a los que se jactan en lo mucho que saben, o en lo mucho que puedan tener. Dios elige, hermano, de lo más vil, de lo más sucio, para limpiarlo, para purificarlo, para levantarlo para su gloria. Segunda de Corintios, capítulo 1, perdón, Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 28. ¿Lo tienen? Amén. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué dice Pablo? No somos muchos sabios según la carne. Sabemos que Dios levantó hombres que no eran ni estudiados, ¿verdad? Que no tenían estudio. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. El fariseo se creía sabio, se creía justo, se creía mejor que el pecador.
Pero Dios justificó, hermano, al publicano para avergonzarlo a él. Él justificó al publicano, al que dijo: Señor, sé propicio de mí, pecador. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es un Dios, hermano, que Él por su misericordia, por su gracia hace esto. Él elige a quien Él quiere. Al más sucio, al más ignorante, al que no conozca mucha letra, al que no tenga algún estudio, Dios lo levanta para avergonzar, hermano, a que se cree mucho, a que se cree inteligente. Regresamos a Segunda de Crónicas 7. Dice ahí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. La oración y la humillación ante Dios con todo el corazón es la llave de todas las puertas, hermano. De todas las puertas. Pero no para prosperarte monetaria o materialmente, sino en lo espiritual. En lo espiritual, mediante la oración y la humillación, Dios abre camino. Dios abrió el mar rojo. Cuando Moisés y el pueblo pensaban que ya no había escapatoria, Dios abrió el mar rojo para que pasaran por ahí su pueblo. Así que esto es para no prosperarte en lo material, sino en lo espiritual. Y mucho menos, hermano, para que Dios resuelva tus problemas. Porque hay mucha gente, hermano, que solamente busca a Dios en medio de la necesidad, en medio del problema, y se ponen de rodillas y lloran y claman. Pero a veces, hermano, no es humillación sincera. A veces no es una humillación ante Dios, sino que a veces, hermano, es solamente un remordimiento, un dolor que están sintiendo, pero no hay, digamos, una humillación verdadera ante Dios. Se pueden ver muchos casos en la iglesia. Personas han llegado, se han ido porque llegan con problemas, y a veces tal vez porque no miran que Dios hace un milagro en sus vidas, se apartan y se van, buscando a Dios solamente cuando ellos quieren. Y Dios se busca en las buenas y en las malas. En el sufrimiento, cuando todo va bien, cuando hay lágrimas, cuando hay sonrisa, cuando hay días nublados, cuando hay días soleados, Dios se busca en todo momento. Amén. Amén. Al humillarte podrás orar y entonces buscar el rostro del Señor. A veces cuesta. Por causa del pecado, turbaciones, hermano, a veces andamos afanados o muy cargados. A veces se batalla en humillarse, pero hermano, meterse en uno y decirle: Señor, aquí estoy. Sin ti no puedo. Rendidos de rodillas. Es una lucha espiritual. Cuando uno sabe que está mal, que cuando uno a veces se aparta del Señor, o no ora, digamos, lo suficiente, llega la batalla, pero tenemos que humillarnos. Ya hace falta mucho dentro de la iglesia. Pensamos que solamente por nuestras obras estamos bien ante Dios, pero no es solamente eso, sino venir en oración, buscar del Señor y pedir perdón. Pedir perdón. Porque tú, mi hermano, eres pecador. Sigues pecando.
¿Hasta cuándo? Hasta el día en que mueras. Podemos ver, hermanos, en los servicios hay personas que no se humillan. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones no arrepentidos. El no arrepentirte puede hacer que no te lleve a tus rodillas. Puede ser algo que esté estorbando, que no puedas tú humillarte ante el Señor. El no arrepentirte. Seguir practicando el pecado. Es una causa de no poder humillarte ante el Señor. No te arrepientes. Es necesario el arrepentimiento día por día. Y por esa misma razón no hay un cambio en sus vidas. Podemos ver, hermanos, que no se levantan, que no hay cambio en sus vidas, no hay frutos para el Señor. Solamente se conforma el cristiano en congregarse, en que la palabra se la sirvan, que le den la palabra, pero no hay obras. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso es que cuesta humillar. Sigue diciendo ahí: y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí Dios está diciendo algo. Si mi pueblo se humillare, dice, oraren, buscaren, convirtieren. Dios quiere todo eso del cristiano. No solamente, hermano, orar. Como dije, muchas personas oran. Hasta el impío ora. El impío tiene sus dioses, tiene sus imágenes. Los religiosos van de rodillas a una catedral y hacen una manda y van, hermano, y se humillan más que el cristiano. A veces son más fieles ante sus dioses paganos que nosotros que tenemos al Dios verdadero. Y nos cuesta humillarnos. Y esos que adoran le llaman los cristianos. Y se convirtieron de sus malos caminos. Convertir significa darse vuelta, girar hacia atrás o volverse. Volverse. Y aquí sería, hermano, volverse a Dios. Dios quería que su pueblo se volviera a Él, porque estaban en pecado, y por eso que el rey Salomón clamó y oró hasta que su gloria descendió en la casa y llenó la casa. Un acto de humillación. La conversión significa que el alma se vuelve del pecado a Dios. Significa que el pecador vuelve de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo. Eso es la conversión. El apartarse del pecado es el paso del arrepentimiento. Es un paso. Y el volverse a Dios es el acto de fe mediante la cual la salvación se hace posible. ¿Por medio de quién? De Cristo solamente. De Cristo. Al cristiano le hace falta una oración como la que hizo el salmista en Salmos 139. Vamos a ver qué oración. Nos muestra aquí en Salmos 139, 23 al 24. Vamos a ver qué fue lo que dijo el salmista. Dijo: examíname, mira lo que hay en mí. ¿Qué hay de malo en mí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aquí no quiere decir, hermano, que Dios no conociera el corazón de David, sino que escudriña mi corazón. Examíname hasta lo más profundo para ver qué es lo que hay que no te agrade. Pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Usted le ora así a Dios, hermano? ¿Usted le clama así a Dios? ¿Usted le pide esto a Dios? Señor, examíname. Mira qué hay dentro de mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermano, porque los pensamientos maquinan en la mente, hermano, y es algo tan perturbador que yo creo que eso es lo que más usa Satanás. Los pensamientos. Y siempre en contra del hermano. En contra del Hijo de Dios. Y a los que no conocen al Señor los perdonamos fácilmente. Pero a veces no somos sabios lo suficiente para saber que son ataques del enemigo, que son dardos de fuego que vienen sobre nosotros. Así que desciende así al Señor: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Hace falta que el cristiano ore de esta manera. Porque a veces el cristiano se tiene por justo, porque solamente se congrega. Pero hay más que eso. Hay mucho más que eso. ¿Cuáles son los malos caminos? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas personas que piensan que van caminando rectamente, que van hacia la salvación, porque están en alguna religión o hacen obras de caridad, pero al fin dice ahí que son caminos ¿de qué? De muerte. De muerte. Pero su fin es camino de muerte. No solo en una persona vivir en pecado es un mal camino, hermano, sino también el pensar que Dios no existe o que no necesita de Dios. Eso es un mal camino. Cuando la persona piensa que no necesita de Dios, esa persona está mal. Y hay más, hermano, orgullo y altivez. Y eso lo tiene cegado. Y no puede ver, hermano, que necesita de Dios. Que necesita la salvación del Señor. Porque muchos dicen: hermano, soy una buena persona, soy responsable con mi familia, no le hago mal a nadie. Pero hay más que eso. Y por eso muchas personas se creen justos. Se creen justos, pero no son justos. Tal como el fariseo se creía justo, esto, mi hermano, es un peligro. El pensar de esta manera y no tener una actitud humilde y reconocer que eres un pecador, es un peligro el pensar de esta manera. Hay muchos que dicen: yo estoy bien, no necesito de Dios, yo creo en esto, creo en lo otro, mis padres me inculcaron esto, mis padres me enseñaron esto. Pero ¿son cosas bíblicas? ¿O son solamente tradiciones de hombres? Personas creyeron que son justos, o solamente tenían una religión y una tradición. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien entienda, hermano. Esas personas no entienden. Y no hay quien busque a Dios. Esa es la naturaleza del ser humano. Esa es. Pensando que es justo, pero dice la palabra: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Y no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Sigue diciendo, hermano: si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a hacer Dios? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Si hacen todo esto, humillarse, orar, buscar y convertirse de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios quería de su pueblo. Y es lo mismo, hermano, que Él requiere de ti y Él exige de ti y Él quiere que tú hagas. La humillación, la falta de humillación en la iglesia. Eso significa que al hacer todo esto, Dios perdonará tus pecados y sanará tu corazón. Pero personas no entienden eso, hermano. Muchos tienen a Dios como un Dios que no hace milagros, que Dios no es el mismo de ayer, que ya la oración no es importante. A Dios lo tienen, hermano, como muerto. ¿Sabe por qué? Porque muchos solamente viven una religión. Piensan que Dios no perdona, que Dios no sana, que Dios no cambia en lo absoluto. Unos creen, hermano, que solamente por ser bautizados de niños ya tienen el cielo ganado, haciendo obras de caridad. Obra tras obra, piensan que caen y van así, mira, hermano. Eso es lo que es solamente, pero nunca llega a Cristo. La religión nunca llega a Cristo. No te lleva a Cristo. Hermanos, el ser sincero con Dios es una muestra de humildad. Al humillarte, a ser sincero con Él es una muestra de humildad. Y para terminar, debemos, hermanos, tomar la misma forma que tomó Cristo para ser exaltado. Cristo tomó una forma y Dios lo exaltó. Filipenses 2, 5 al 9. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo vino a servir, ¿verdad? No a ser servido. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, miren en qué condiciones estaba. En la condición de hombre, no en condición de Dios. En condición de un hombre pecador, débil, mortal, pecador, injusto. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que es todo, hermano. Hasta los demonios se van a postrar. Los ángeles se van a postrar. El cristiano que sea salvo cuando esté en la presencia del Señor va a adorar al Señor por una eternidad. Así que si no sabemos o no aprendemos a humillarnos aquí en la tierra, ahora que estamos en vida, ¿habrá esperanza para llegar hacia la vida eterna? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Así Jesús no mostró ninguna actitud, puede ver en las Escrituras, de altivez. Jesús fue un hombre que caminó en esta tierra humilde,
No tenía, hermano, ni dónde recostar su cabeza. Siempre dijo él: lo que yo hablo, el Padre me dijo que yo hablara. Él siempre habló lo que el Padre le dijo a él que hablara. Nunca dijo: son mis palabras. Nunca dijo él eso. Siempre mostró humildad y nunca altivez. Si mi hermano, él se humilló, estando en forma de hombre, para servirte a ti, para darte la salvación gratuitamente, gratis, para que seas salvo, para que tengas entrada hacia el Padre, acceso al Padre. Y Dios requiere humillación siempre delante de Él, no del hombre, siempre delante de Él.